Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la conferencia Ecodiseñando los Museos del Futuro, el metabolismo de los museos. Antes de iniciar con la presentación, quería recordarles que contamos con el chat de Facebook para que hagan todas sus preguntas y comentarios por este medio y al final, pues nuestro invitado las responderá. Entonces, primero les presento a Germán Ramírez, jefe del área de museología del Museo del Oro del Banco de la República. Bueno, muchas gracias a Natalia por la introducción. Tengo hoy el placer de presentar a una persona muy querida, un viejo amigo, colega en algunas cosas y bueno, esta persona nos hablará de la sostenibilidad en los museos, que es un tema bastante reciente. Hoy todavía un número muy reducido de museos integran la sostenibilidad, no solo en el discurso museográfico, sino también en sus propios equipamientos. Esto contrasta con el importante rol que pueden tener los museos como plataforma de comunicación ambiental, capaz de informar y sensibilizar a los públicos. Con ocasión al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el pasado 5 de junio, en esta conferencia, el doctor en Ciencias Químicas, Joan Riera de Val Pons, presentará conceptos como el metabolismo de los museos, la ecología de los servicios, el ecodiseño y la prevención ambiental, así como su aplicación en los espacios expositivos y en otras instalaciones, pues sí, de carácter expositivo. Estos conceptos pues son útiles y pertinentes para que las diferentes áreas de un museo, desde la educación, la curaduría, la museografía, se orienten hacia la sostenibilidad para prestar sus servicios a todos los miembros de una comunidad, sin poner en peligro la viabilidad de sus entornos naturales, artificiales y sociales. Entonces les presento ahora a nuestro invitado, que es, como ya lo dije, Joan Riera de Val Pons, que es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Gestión Gerencial y diplomado en Ingeniería Ambiental. Ha sido coordinador de más de 50 proyectos de investigación nacional e internacional eh, en temáticas de mejora ambiental de ecodiseño, agricultura urbana, cultivos energéticos, ecología industrial y de servicios de sistemas urbanos y análisis de ciclo de vida de productos, procesos y servicios. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Ingeniería Química e investigador principal del grupo Sostenir PRA del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido comisario de exposiciones sobre ecodiseño y elementos urbanos en Cosmocaixa, en Barcelona, Ecodiseño Español en el Museo del Diseño del Ayuntamiento de Barcelona y Ciudad Sostenible del CCCB, también en Barcelona. Fue el primer premio en el proyecto de diseño para el reciclaje Generalitat de Cataluña en el 2013 y premio de proyectos sostenibles de la ciudad de Barcelona en el 2004. Bueno, pues muchas gracias y bienvenido, Joan. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me hubiera encantado dar la conferencia en el museo, ¿no? Porque es uno de mis museos predilectos, ¿no? Y además Colombia lo tengo en el corazón, ¿no? Por mis amigos, ¿no? Entre ellos Germán y otros, sino por mi propia familia, ¿no? En que mi familia hay personas colombianas, por lo tanto, Colombia está presente en nuestra vida, en mi vida, ¿no? Entonces, un placer, ¿no? Poder compartir con vosotros esta experiencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de todo, ecodiseñando los museos del futuro. Os he preparado una presentación sobre este tema. Si me permitís, voy a buscarla. Este es mi nombre. Cualquier cosa me podéis enviar un correo. Y también tenéis una web, la web de Sostenipra, .cat, en que hay muchísimo más material sobre aspectos ambientales asociados a servicios. Os presento muy rápidamente mi institución. Mi institución es el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está en la ciudad de Barcelona, en España, en el Mediterráneo, y que nuestro grupo de investigación trabaja temas de ecología urbana, ecología industrial, flujos, ecodiseño, ecoinnovación, ¿no? Este es nuestro edificio. Esto es un ejemplo, ¿no? De ecología de servicios. Este es un edificio que no es, sus servicios no están centrados en museografía, sino están centrados, en este caso, en el ámbito de la educación y la investigación, ¿no? Es un ejemplo, y solo en este momento voy a comentar, de cómo replantear y mejorar el ciclo de vida
de un servicio, ¿no? En este caso de investigación en edificio y docencia, ¿no? Entonces, cuando nos replanteamos este proyecto de nuestro centro, es un centro que trabaja temas de sostenibilidad, no podía ser que nuestro edificio no fuera lo más sostenible posible. Entonces, lo que hicimos, además de unas condiciones económicas o condiciones administrativas en un proyecto, incorporamos unos requerimientos a los arquitectos que participaron en el concurso de temas ambientales. ¿Y cómo les planteamos? Les planteamos en todo el ciclo de vida del edificio. ¿Qué quiere decir en el ciclo de vida? En el concepto, ¿no? Por ejemplo, el primer tema, el concepto. Queríamos un edificio multifuncional. Esto quiere decir que los espacios no sirvieran solo para una función, sino que pudieran servir por más de una función. Por ejemplo, la cantina o el sitio de comida se puede convertir en un espacio para hacer un seminario, o en el espacio para dar unas clases puede ser un espacio de trabajo. Es decir, esta idea de multifunción. Otra idea en el concepto de que fuera mutante, es decir, un edificio que se adaptase y cambiase los espacios en función de las necesidades que tuviéramos en nuestra actividad. Entre el diseño del edificio y la ocupación ya habían cambiado nuestras necesidades, por lo tanto, que tuviéramos un sistema fácil de cambiar. Otro aspecto eran los materiales. Queríamos un edificio con materiales reciclados, con materiales reciclables, con materiales fácilmente reutilizables. Utilizamos hormigón reciclado, madera reciclada, acero reciclado, utilizamos materiales locales, ¿no? Y otro elemento importante era que estos materiales no estuvieran mezclados, sino que ya construíamos un edificio para ser desconstruido, ¿no? Además de los materiales, hubo la etapa de construcción, muy importante, y los requerimientos de la etapa de uso. Entonces, en uso queríamos un edificio autosuficiente en agua, que tuviera la tendencia a autosuficiencia en energía, que fuera eficiente energéticamente, y para hacer esto aprovechamos el agua de lluvia. Para hacer esto utilizábamos sistemas solares pasivos o energía geotérmica para la función de uso. Otro también tema importante en la etapa de uso era la calidad de los espacios, la vegetación interna, sus requerimientos. Y finalmente la gestión final, que fue una infraestructura fácilmente desconstruible y reutilizable y reciclable. Si entramos en los museos, focalizaremos sobre todo mi presentación en la etapa de uso. No entraremos en la etapa de conceptualización inicial del museo, ni en la etapa de materiales constructivos, ni en la etapa de construcción. Nos centraremos en la etapa de uso, de los museos. En la etapa del metabolismo de estos museos tenemos una serie de flujos de agua en nuestro sistema, que pueden servir tanto para los servicios higiénicos, para la limpieza, para experimentos, en el caso de museos de ciencia, energía para el mantenimiento y conservación de las piezas, para climatizar, para propios experimentos dentro del propio edificio, o materiales que utilizamos en los montajes de arquitectura efímera dentro de nuestro espacio, ¿no? Y tenemos además de los servicios que presta el museo, tenemos unos flujos de residuos, aguas residuales, emisiones en nuestro sistema, ¿no? Un tema importante, nos encontramos con un ámbito que los museos ya trabajaban y trabajan en el tema del desarrollo sostenible, es decir, antes del informe Brundtland, antes de la gran reunión en Río sobre medio ambiente, ya estaba presente el tema en el patrimonio, ideas de desarrollo sostenible, mucho antes. Por lo tanto, los museos son pioneros en esta idea y este concepto, ¿no? Un conjunto de bienes, conservarlos para ser transmitidos a las generaciones futuras, ¿no?
Por lo tanto, tenemos un tema importante. Tenemos como ha dicho muy bien Germán, los museos pueden actualmente y jugarán un rol muy importante para el desarrollo sostenible de nuestro entorno. ¿Dónde se encuentran los museos? Pues se encuentran normalmente en la ciudad, en barrios, polígonos, tenemos edificios y dentro del edificio tenemos otros edificios efímeros, normalmente los espacios expositivos. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con estos flujos que antes comentábamos y además de estos flujos de recursos, todos los flujos importantes que tiene un museo, culturales, educativos, de información, de investigación, de conservación, ¿no? Muy importantes. He de decir, la verdad, que el tema de museografía, diríamos, me lo llevo no solo en mi entorno, sino en mi casa y hasta en la cama, porque mi compañera es museógrafa, por lo tanto, la museografía está presente en mi vida de forma permanente, por lo tanto, tengo una sensibilidad especial hacia los museos, ¿no? Herramientas, utilizamos muchas herramientas para ver y analizar un museo, herramientas de flujos, de análisis de ciclo de vida, de ecología de servicios, de diagnosis ambiental, de ecodiseño. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo nos encontramos? No todos los museos son iguales, ni todos los países son iguales. La preocupación por la temática ambiental en museos, ¿no? La idea a priori es que los servicios, no solo los museos, sino otros servicios culturales, científicos, educacionales, de comercio, generan pocos impactos, que los impactos principalmente lo genera la actividad industrial, ¿no? Y por lo tanto hay una percepción positiva, ¿no? Pero la preocupación, dado este relax, ¿no? Que los servicios no generan tantos problemas, no hay menor preocupación que en el sector, por ejemplo, industrial, por los temas ambientales en general. ¿Cuáles son las causas? Una, muchos de los servicios que presta el museo son desmaterializados, es decir, aparentemente desmaterializados. Una exposición, un taller, un seminario educativo, una conferencia como la que estamos viendo. Por lo tanto, a priori la desmaterialización genera muchísimo menos impacto que una actividad que utiliza más recursos, ¿no? Pero dado esta situación, hay un bajo control y un desconocimiento en muchos casos de los impactos ambientales que se generan en un museo, ¿no? Los museos realmente ya están trabajando ya hace tiempo en temas ambientales, ¿no? Desde la visión de ecomuseos, la sostenibilidad cultural, asociaciones de museos que trabajan este aspecto, museos que ya se construyen con esta visión, ¿no? Estudios científicos, museos que ya acceden a certificados LEED, en que su cualidad ambiental es importante, ¿no? Tenemos ejemplos, imágenes de cambios, de acciones que se están haciendo en los museos, ¿no? Pero ¿qué está pasando, no? Que este desarrollo sostenible en el ámbito cultural, tenemos poca información todavía sobre medio ambiente y museos, sobre sus impactos, y esto genera que tenemos mejoras, sí, pero muchas veces son aisladas, ¿no? Acciones muy específicas de mejora del tema de iluminación de un museo o el uso de material de oficina diferente o voluntarias, ¿no? De museos que hacen acciones voluntarias porque el marco legal no les obliga, pero quieren comunicar esta sostenibilidad a sus usuarios, a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? También es cierto que en algunos países, por ejemplo nuestro, ya existen ecoetiquetas de servicios en específico de museos que te permiten, siguiendo un protocolo, ver cómo está tu museo y si puede acceder a esta ecoetiqueta y, por lo tanto,
ubicarse a la entrada y publicitar que tu museo está trabajando en temas ambientales. Hacemos dos preguntas, ¿no? ¿Realmente los museos generan menos impacto que otros servicios? Los flujos de energía, de agua, residuos, emisiones, ¿son relevantes e iguales en todos los museos? Son preguntas que nos hacemos cuando queremos afrontar una mejora importante en el ámbito de la museografía. Por lo tanto, os voy a presentar dos investigaciones que hicimos sobre esta. Una investigación que desarrollamos en un entorno, un gran polígono de servicios que hay en Barcelona, que después os comentaré, Montjuïc, y analizamos no solo qué estaba pasando en los museos que estaban ubicados en esta montaña de Montjuïc, esta montaña de servicios, sino que analizamos otros servicios educativos, deportivos, económicos, recreativos, ¿no? Y lo hicimos en este parque de servicios, y nos preguntamos, ¿los museos generan menos impacto que otros servicios? Una pregunta. Y analizamos toda esta montaña, ¿no? Empezamos a hacer un estudio con ingenieros, con ambientólogos, con la colaboración de los directores y gestores de muchos centros, ¿no? Y empezamos a analizar qué estaba pasando, ¿no? Y analizamos subsistemas. Esta montaña es subsistema verde, un subsistema intermedio, zona alumbrado, espacios acuáticos, una zona gris que son los polígonos de servicios, cuántas instalaciones hay, unas 76, las analizamos todas, educativas, deportivas, culturales, económicas, y dentro de las culturales, los museos, ¿no? Esta montaña no es irrelevante, el número de visitantes es mayor que el Central Park en New York. Entonces, realmente alrededor de 15 millones de personas visitan esta zona y visitan los museos, hacen deporte, hacen business, negocio dentro de estructuras feriales, multitud de actividades, o se forman en universidades o en escuelas, ¿no? Y hicimos un estudio de agua, residuos y energía, y en energía analizamos el metabolismo de todo este sistema, este macrosistema, ¿no? Y ya empezamos a obtener datos, ¿no? Hicimos un ranking de cómo calcular un poco el consumo, además del consumo total por sistema, ¿no? El consumo total del museo, calculamos de otra forma, por unidad funcional, satisfacer las necesidades de un visitante. Por lo tanto, todo el impacto ambiental de un museo, en este caso de la energía, asociada a un visitante, que es la visita. Otra forma de calcular es la unidad funcional, es por superficie, cuánta energía utilizamos por superficie. En este caso era por visita. Y como podéis ver, el Museo Nacional de Cataluña está bien posicionado como alto consumidor de energía, le sigue de cerca el Museo de Arqueología de Cataluña, aunque otros museos que han incorporado políticas ambientales, podéis ver la gran diferencia en el consumo por visita. Hay otras variables también, que es un museo muy visitado, el consumo por visita es menor que un museo muy poco visitado, aunque tenga la misma superficie, aunque tenga el mismo consumo, porque lo estamos haciendo por usuario. Otra forma de calcular es lo que antes os comentaba, es el total. También los museos por el consumo total están en un nivel alto. Puede ser que la feria de negocios esté en primer lugar, o por visita, ya hemos visto, o por un consumo por superficie. Por lo tanto, ¿los museos generan menos impactos que otros servicios? No. Realmente los museos generan igual o más impacto que otros servicios. Alerta, esto ya nos da una información como personas que trabajamos en museografía para decir que nuestro trabajo, nuestra mejora de este sistema no es irrelevante. Estamos en un sistema importante.
Esto es un diagrama para que veáis en el peso total de este macropolígono de servicios, el 25% del consumo, en este caso de energía, estaba ubicado en centros culturales. Vamos a hablar de otro tema, el agua. El agua parece un gran desconocido en el ámbito de la museografía, excepto a lo mejor en museos de ciencias naturales o museos de ciencias en que el agua está más presente. Pero el agua es importante. Hicimos todo un estudio de los flujos de agua y nos hicimos la misma pregunta. ¿Los museos generan menos impactos hídricos que otros servicios? Primera información. Vimos que el consumo medio por visitante son 17 litros. Cada visitante medio que iba a un museo consumía alrededor de 17.000 litros, ¿no? El Museo Nacional de Arte de Cataluña consumía, en este caso, más de 18 millones de litros de agua al año. Es decir, que realmente la cantidad, si vemos una cantidad importante, realmente no es una cantidad irrelevante. Otro tema que detectamos es un desconocimiento y ausencia de programas de ahorro de agua en museos, ¿no? Por lo tanto, nuestra pregunta, ¿los museos generan menos impacto hídrico que otros servicios? Sí. Realmente vimos que otros servicios culturales el consumo era parecido, pero había otras actividades dentro de la montaña Montjuïc, puede ser como piscinas u otras, que el consumo de agua era muchísimo más elevado, ¿no? En residuos también hicimos un estudio que después comentaremos con más detalle, ¿no? Otra pregunta que nos hacíamos es museos respecto a museos. Estos eran datos globales, pero queríamos ver qué estaban pasando en los diferentes museos de nuestro país, ¿no? Los flujos energéticos, hídricos y emisiones son iguales en todos los museos. Esto es un tema importante. Todos los museos generan el mismo impacto. Para hacer esto, analizamos todo nuestro mundo museográfico. Nosotros tenemos en este clima mediterráneo, que está algunas zonas de alta montaña, tenemos aproximadamente unos 170 museos, muchos concentrados en la ciudad de Barcelona y distribuidos en diferentes ámbitos, ciencias, arte o historia, ¿no? Con diferente arquitectura, edificios muy nuevos, con menos de 2 años, o edificios antiguos en que se han utilizado desde hace muchos años en museografía. También con climas un poco diferentes, con usos temporales diferentes, en horas año, con superficies también diferentes y con visitantes muy diferentes, desde micromuseos a macromuseos, ¿no? Analizamos al final 17 museos de diferentes disciplinas y los analizamos. ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en estos museos de arte, de ciencia y de historia? ¿Qué está pasando, ¿no? ¿Realmente tienen el mismo patrón? ¿Tienen comportamientos diferentes? Y empezamos el primer análisis en el tema de agua, ¿no? Analizamos el sistema agua, ¿no? Nuestro edificio museo, global y exposiciones, el flujo agua. ¿Qué está pasando en el flujo agua? Primera información es la siguiente. De promedio, por visita, en un museo utilizamos 28,5 litros o botellas. Para más visual son las 28,5 botellas de 1 litro que veis aquí. Es lo que por visita necesitamos para satisfacer las necesidades de nuestros visitantes, quiere decir sus necesidades directas, es decir, si van al lavabo o a un servicio, las necesidades de conservación y limpieza y de jardinería de nuestros museos, o las necesidades de agua que utilizamos en nuestros laboratorios, nuestros centros de conservación, ¿no? Pero ¿esto es igual en todos? Nos hacíamos esta pregunta. Realmente todos los museos
más o menos consumen esta agua? La respuesta es que no, y que además detectamos que el principal problema era que había muchos equipos ineficientes. Yo me recuerdo en una de estas visitas a un museo importante que fui al lavabo de señores, y en el lavabo de señores había varios puntos, varios urinarios, ¿no? Lo que me impresionó mucho, que al apretar el botón, había unos 10 urinarios. Al apretar el botón de uno de los urinarios salía agua en los 10. Era un auténtico espectáculo, era una fuente, pero realmente para la limpieza solo con uno era suficiente, pero tenían programado que al limpiar uno todos se limpiaban, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? O cuando visitamos, digamos, ¿por qué no podemos museografiar los servicios? ¿Por qué no podemos museografiar este museo de ciencias, el váter? ¿Por qué no podemos museografiar el váter y hacerlo transparente en un sifón para ver todo un comportamiento mecánico? Todas estas cosas, cuando estábamos en el tema de agua y museos, estábamos trabajando. La verdad es que no todos los museos consumen la misma cantidad de agua. De promedio, digamos, los museos de arte son los que menos, y en cambio los de ciencias son los que más consumen. Nos movemos entre 10 y 50 litros. Es decir, no todos los museos consumen igual, sino en función de sus servicios, ¿no? También lo que hicimos después, analizar el tema de energía, ¿no? Vamos a analizar energía. Y analizamos estos 17 museos, todo el ámbito de la energía. ¿Y qué encontramos? Primero, que la mayoría de la energía que utilizaban estos museos se centraba en energía eléctrica, aunque había algunos casos para sistemas de calefacción, el gas o el gasoil. Que el consumo por visita estábamos alrededor de 16 kilovatios hora, aunque había una cierta dispersión en función del tipo de museos, ¿no? Otro dato importante es la superficie, ¿no? De promedio, la energía por metro cuadrado, estábamos alrededor de 120 kilovatios hora por metro cuadrado y año en el consumo, ¿no? Y una cosa sorprendente, una cosa que nos sorprendió, es que los museos más nuevos consumían mucha energía. No habían incorporado estos museos que tenían 2 o 3 años ninguna política de prevención ni de ahorro de energía. Hicimos una comparación agua y energía y detectamos una sorpresa, que hay una cierta correlación. Por lo tanto, si analizáis vosotros en vuestros museos, el tema de agua y energía es una buena herramienta. Hay casi una correlación lineal entre consumo de agua y consumo de energía. La pregunta que nos hacíamos al inicio de nuestra investigación era: ¿los flujos energéticos e hídricos y emisiones son iguales en todos los museos? Y la respuesta es no. Hay un comportamiento muy diferente en museos de arte, de historia o de ciencia, y en función también de sus políticas, ¿no?, que están desarrollando. En síntesis, ¿qué veíamos? Uno, que los museos de ciencias son los que consumen más agua y también por energía por visita. Que los museos de arte son los que consumen más por metro cuadrado. Y las posibles interpretaciones son muchas, pero para dar algunas, podían ser, en el caso de ciencias, por la tipología de montajes expositivos y de divulgación, o en los museos de arte, por los requerimientos ambientales, temperatura o humedad de conservación del patrimonio u otros, ¿no? Las emisiones, ¿qué emisiones genera un visitante? De forma directa, independientemente de un promedio, estamos alrededor de 2 kilos
de kilogramos de CO2 equivalente, su huella de carbono por visita, ¿no? Hay que decir que esto puede cambiar en Colombia, a diferencia o otros países, en función del perfil energético de cada país. Es muy diferente un perfil 100% renovable, por lo tanto las emisiones serán muy bajas, o un perfil en que utilizamos en nuestras centrales energéticas muchos hidrocarburos o derivados del petróleo, por lo tanto la huella de carbono todavía será mucho más grande, ¿no? Pero alerta, tenemos otras emisiones que tendremos que considerar en algún momento cuando hagamos un análisis global de museo, que son las emisiones indirectas, el transporte y movilidad de usuarios, la fabricación de los materiales, el tratamiento de residuos. Por lo tanto, alerta que aquí tenemos un impacto que hay que sumarle a la etapa de uso y impacto directo que estamos generando en el museo. Nos encontramos con una serie de flujos de materiales, sobre todo en arquitectura efímera, y por lo tanto tendremos que analizar esta etapa desde el momento en que diseñamos, organizamos, montamos, celebramos y desmontamos una exposición, ¿no?, en nuestro museo, ¿no? Para ir finalizando, bueno, tenemos toda esta situación, pero ¿qué propuestas de mejora ambiental, qué propuestas podemos tener para nuestros museos, ¿no? Primera, vamos a hacer algunas propuestas en un flujo, ¿no? Un tema en la energía. Primero, desde un punto de vista de gestión, hacer una auditoría energética al museo. Primero. Segundo, si el museo puede contratar a diferentes compañías eléctricas y si dentro de estas compañías eléctricas puede contratar algunas que son 100% que venden energía renovable, mejor. Por ejemplo, en mi país hay suministradoras en que toda la energía que te suministran te certifican que es 100% renovable. Otra es toda la gestión de los espacios, el tema cómo aprovechamos la luz natural, la información ambiental a los usuarios, a los técnicos, para hacer en la etapa de uso del museo un mejor ahorro, ¿no? Infraestructuras, bueno, podemos todo el sistema de iluminación, todo el sistema de instalaciones, domótica, el sistema de regulación climática, todo el sistema de implantación de energía solar fotovoltaica en el propio edificio, ¿no? Estas serían algunas recomendaciones en el caso de energía, gestión e infraestructuras. En el caso del agua, semejante. Gestión, auditorías, semejante al tema energético. Incorporar en los concursos, esto es muy importante, en los concursos de empresas de servicios, porque muchas veces no controlamos nosotros dentro del museo todos estos aspectos. Hay empresas de jardinería, de limpieza o de mantenimiento. Entonces, en el pliego de condiciones técnicas tenemos que incorporar requerimientos ambientales a nuestros proveedores. Otra es la de informar a nuestros usuarios cómo hacer un buen uso de servicios para tener un mayor ahorro de agua. En infraestructuras tenemos una estrategia importante, es captar agua de lluvia. En Colombia, el agua de lluvia, por otros estudios que hemos realizado, diríamos en la mayoría de las ciudades de Colombia, la pluviometría es alta o muy alta. Por lo tanto, aquí hay un recurso importantísimo para el abastecimiento de agua del museo, ¿no? Hemos estudiado también en Colombia centros comerciales y el agua en Colombia que cae en la lluvia de un centro comercial es 3 veces más que el agua que necesita el centro comercial para sus servicios. Por lo tanto, un país como Colombia, el aprovechamiento y captación de pluviales es fantástico, ¿no? Otros aspectos es más de equipos, ¿no? de grifería, lavabos, otros servicios, ¿no? En residuos, diríamos que en esta etapa de arquitectura efímera podemos incorporar las siguientes actuaciones. Una, en el prediseño de una exposición,
introducir unos requerimientos ambientales en los pliegos de contratación de las empresas de diseño y montaje de nuestra exposición. Por lo tanto, a nuestros proveedores ya exigirles requerimientos ambientales, ¿no? En la etapa de selección de materiales para nuestra exposición, pues materiales que reduzcan el peso, aplicar materiales monomateriales, evitar materiales tóxicos o pinturas, utilizar pinturas con ecoetiqueta, utilizar materiales reciclados, reciclables o reutilizables, ¿no? Estos son algunos requerimientos en materiales. En la etapa de montaje, ¿cómo podemos hacer montajes para facilitar el desmontaje? Componentes modulares, plegables, uniones separables, reversibles, reducir los puntos de unión, utilizar piezas estándar. En el mantenimiento, ¿no? También de la exposición, ¿no? Minimizar el impacto de la limpieza, estructuras y formas que faciliten su limpieza, aplicar productos de limpieza que no sean tóxicos y peligrosos. Y en la etapa final, el desmontaje de estas instalaciones. Yo recuerdo en un estudio que hicimos en arquitectura efímera en Barcelona, en Construmat, una gran feria del sector de la construcción, para que veáis la importancia de este aspecto. En esta feria de la construcción, que era la más importante que se hacía en Barcelona, la mayoría de muchos espacios expositivos eran de un solo uso y el volumen de residuos que generaba esta feria equivalía a 2 días de la producción de residuos urbanos de la ciudad de Barcelona, que es la producción de residuos de 3 millones de personas. Para que veáis el impacto, en este caso era una macroferia, pero al no aplicar estas acciones que generaba. Para ir finalizando mi presentación, unas mejoras globales, en síntesis, unas ideas globales. ¿Qué podemos hacer? Simples, muy fáciles. Adaptar equipos de ahorro de agua y energía, mejorar la eficiencia de las instalaciones. Estas son actuaciones no muy complejas. En cambio, otras sí que son importantes porque implican un rediseño de nuestra arquitectura, como todo el tema de agua de lluvia o la instalación de sistemas fotovoltaicos para ser autosuficientes energéticamente, ¿no? En el ámbito de la gestión, ¿qué podemos hacer? Auditorías. Este es un tema muy importante, ¿no? Políticas de prevención, reutilización, reciclaje de los residuos de montajes efímeros expositivos. Compra verde, muy importante, incorporar la política de compra verde en nuestros servicios administrativos del museo, lo que compra el museo, de todos los productos y también los servicios que se incorporen, como es la ambientalización de pliego de concursos, tanto compra de productos y servicios con criterios de compra verde. Acceder a ecoetiquetas de museos, certificarnos con la 14.000 o la 6.000 de ecodiseño en espacios expositivos o externas, ¿no? Como fomentar una movilidad sostenible para nuestros visitantes, ¿no? Cómo hacer que nuestros visitantes puedan llegar a nuestro museo de otra forma. Entonces, para empezar a caminar, una hoja de ruta, para citar solo un ejemplo, en espacios expositivos. ¿Qué podemos hacer, no? Pues un tema de formación básico, un tema de formación a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo que trabaja en el museo, ¿no? Mediante una co-creación con talleres con los responsables de museología y también con los principales actores, si hay unos empresas de servicios que trabajan permanentemente con el museo, también tienen que participar en este proceso, ¿no? Segunda fase, todo un protocolo, ¿no? De ecodiseño de exposiciones, ¿no? Y finalmente todo un sistema de indicadores de seguimiento de las exposiciones mediante huella de carbono para ver el impacto de un espacio expositivo efímero y después cómo vamos mejorando todas nuestras exposiciones en el tiempo. Es decir, formación y co-creación, aplicar protocolos de ecodiseño,
e indicadores de seguimiento. Todo esto nos va a permitir que los museos contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y por lo tanto fomenten este cambio y esta visión tan importante de los museos hacia la sostenibilidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Es decir, que tenemos que transformar nuestros museos en esta visión, ¿no?, de sostenibilidad y de futuro. He preferido ir un poco más rápido para que tengamos más espacio para preguntas y debates con todos vosotros. Un placer. Muchísimas gracias, Joan, por esta maravillosa conferencia. Creo que nos da muchas herramientas a los profesionales de museos para aplicar dentro de no solamente dentro de la divulgación con nuestros públicos, sino en la gestión, hacia el interior de las instituciones, ¿no? Tengo entonces aquí varias preguntas que hemos compilado. La primera es sobre la moda de cubiertas o paredes verdes. Preguntan si incide de alguna manera en estos equipamientos del museo y si lo recomiendas. Sí, sí, yo pienso que es muy importante el tema de cubiertas verdes, porque amplías un espacio tan genial donde llega la luz, donde llega el agua, ¿no? Utilizarlo hasta como sistema expositivo o espacio de servicios para el museo, ¿no? Por ejemplo, Cosmocaixa en sus cubiertas no solo tiene placas solares fotovoltaicas, sino tiene huertos. Tiene huertos y espacios verdes, ¿no? Entonces puede ser un excelente espacio museográfico. Esto es nuestro edificio. Normalmente nuestro edificio es un edificio de servicios en nuestra universidad. Las cubiertas no tenían ningún uso. Máximo las gaviotas. Nosotros tenemos gaviotas o otras aves, pero nadie más utilizaba las cubiertas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Replanteamos toda la cubierta del edificio. Si miráis en el córner inferior y derecho, veis una zona que hay lechugas. Esto es nuestra cubierta y tenemos todo un laboratorio. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. La pregunta es muy interesante de poder aprovechar todos los espacios, la quinta fachada de un museo. ¿De acuerdo? Queríamos preguntarte si hay estudios sobre el embalaje de los materiales. Por ejemplo, en museografía muchos elementos que se utilizan salen del taller al museo y solo se usa el embalaje una vez y se desecha. Hay muchos trabajos de envases reutilizables, ¿no? Que son modulables, plegables, que son fáciles de reutilizar, ¿no? La reutilización alerta, hay que tener presente. Sí, si solo, por ejemplo, un pallet. Podemos tener, para que veáis un ejemplo, 3 pallets. Un pallet de cartón, un pallet de madera y un pallet de plástico. ¿Sabéis? Para estructura, ¿no? Si tú haces un solo uso, entonces mejor un pallet de cartón reciclado. Si tú vas a hacer un número determinado de usos, en este caso hay que ver el número de usos. Si tú vas a hacer 20 usos, solo el de madera es el mejor, pero si vas a hacer 100 usos, el de plástico o plástico reciclado es el mejor. Entonces, es importante tener presente que es el embalaje, que si puedes hacer más de una reutilización. Esto es lo óptimo, ¿no? Reutilizarlo más de una vez. Pero, si no, utilizar materiales reciclados, en este caso de cartón, ¿no? Por ejemplo. Claro. Perfecto. Bueno, aquí hay varias personas que están diciendo que muy interesante la conferencia, que muchísimas gracias. Y entonces tenemos otra pregunta. ¿Cómo se considera ese consumo del que tú hablabas si un museo abre y no tiene visitantes? Por ejemplo, en pandemia los museos han tenido que controlar el ingreso. ¿Se podría considerar que el consumo por usuario ha aumentado? Claro, pero esto es una situación excepcional, ¿no? Esto quiere decir que seguro por visitante durante la pandemia
Si ha estado abierto con un números clausus de visitante, el impacto por visitante habrá aumentado de forma exponencial. Esto es seguro. Pero estamos analizando condiciones normales, ¿no?, de funcionamiento de un museo, ¿no? Esto es una situación de emergencia sanitaria, por lo tanto, es una situación de emergencia sanitaria, no podemos aplicar el mismo criterio, ¿no? En situaciones de emergencia sanitaria, por ejemplo, hemos utilizado más plástico, aunque de un solo uso, por motivos de seguridad, ¿no? Aunque en el futuro volveremos a no utilizar plástico de un solo uso, ¿no? Pero en una emergencia sanitaria no podemos aplicar el mismo criterio, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, tenemos aquí dos preguntas muy interesantes. La primera me llama mucho la atención porque desde hace unos años el Banco de la República ha sido pionero, entre otras, por reducir su consumo o la fabricación de impresos, ¿no?, en materiales como catálogos, en guías de estudio, en mapas, y muchas veces son los mismos visitantes los que reclaman que no exista, digamos, como algo de divulgación, pues precisamente impreso para ellos utilizar durante el museo, pero después terminan pues botándolo al primer uso. Entonces, pregunta, entre otras, una persona, ¿cómo los museos pueden ser sostenibles ecológicamente desde la selección de materiales de impresión a gran formato y también a menor formato, pues como estos mapas o como estos guías sobre la programación o adhesivos? Sí, la pandemia también nos ha aportado temas nuevos como el QR, ¿no? El QR, por ejemplo, vas a un restaurante y en un restaurante ya no te dan la carta, ¿no? La carta de vinos ni de la carta de comida. Hay una madera y hay un QR y tú con tu QR lees la información, ¿no? Es decir, que la pandemia nos ha hecho también una estrategia por tema positivo en este caso, ¿no?, de minimizar el uso de materiales, ¿no? Entonces, el uso de materiales, tanto en el uso de materiales para el usuario, ¿no?, cuando visita una exposición, como la minimización en montajes expositivos, ¿no?, en que muchos aspectos se pueden desmaterializar, ¿no? Muchos soportes, es decir, que podemos ir a una desmaterialización de algunos elementos, ¿no? La museografía tiene que haber piezas, ¿no? Si tú estás exponiendo unas piezas digamos, de textiles, tiene que haber un textil, pero sí que puede ser que en la parte, y el Museo del Oro, y yo me recuerdo perfectamente que había una parte de audiovisuales o de información en que, genial, ¿no?, en que mucha información no tenía que estar imprimida, sino que ya te comunicaban en media, ¿no? Por lo tanto, se puede trabajar en una minimización de materiales. Perfecto. Desde Bogotá hay una pregunta entonces muy interesante, y es que tú hablas que uno de los elementos más importantes pues para todo este tema de reducir no solamente los residuos, sino manejar desde el punto de vista, del público y desde todas las secciones de un museo el tema ambiental, son las auditorías y las políticas de prevención. Nos preguntan desde acá es cómo alinear a directivas y equipos del museo o de los museos para lograr estos cambios y crear unas políticas y protocolos pues muchísimo más consolidados y más fuertes. Sí. Bueno, primero de todo, el cambio hacia la sostenibilidad no es fácil, por lo tanto es un cambio cultural, es un cambio de hábitos, no es nada fácil. Por lo tanto, yo pienso que cuando poníamos aquella gráfica de la formación y de los talleres, es muy importante y también muy importante de que este proyecto es suyo, ¿no? Yo, en proyectos de ecodiseño, nosotros yo diría que fracasamos nuestros primeros proyectos de ecodiseño porque entramos en un espacio, ¿no?, una empresa, una entidad, y hicimos, por ejemplo, una empresa de embalaje, y hicimos una auditoría, hicimos una diagnosis y mejoramos el embalaje. Todo
muy feliz y redujimos un 50% de impactos con materiales reciclados, el mismo envase para esa empresa, y reducimos un 50% los costes, ¿no? Y esto era fantástico y tal. ¿Qué pasó? Nunca más nos contrataron, porque los técnicos de la empresa le dijo, ustedes que viven aquí y han estado aquí durante tanto tiempo, ¿cómo es que no se han dado cuenta de todo esto? Entonces, esto muy mal. Entonces aprendimos que lo que hay que hacer es acompañar a los responsables de museografía en este proceso. Y nosotros los acompañamos en este proceso, en esta formación. Y las decisiones son suyas. Nosotros los acompañamos. Por lo tanto, el proyecto innovador nace un poco de este taller y de sus experiencias y sus vivencias. Por lo tanto, es una forma más fácil de superar el tema de cambio de hábitos, ¿no? Porque es muy difícil. Por ejemplo, el Museo del Lodo, la persona que compra bolígrafos, ¿no? Ya tiene un proveedor y ese proveedor se llama Martínez, ¿no? Y el Martínez es una persona encantadora, ¿no? Entonces, cuando tiene un problema y no tiene bolígrafos, también le trae. Entonces, claro, decirle, no, tienes que hacer un nuevo concurso, tienes que hacer incorporar criterios ambientales, cuesta, ¿no? A las personas, pero hay que trabajarlo un poco. El cambio de hábitos es lo más difícil. Claro que sí, Joan, pues tienes razón, esa parte es difícil, pero bueno, obviamente hay que trabajarla. Aquí la persona que hizo la pregunta sobre las impresiones y dice que se pueden utilizar también materiales amigables con la naturaleza desde la museografía, por ejemplo, en la selección de materiales en sustratos, las tintas, los pegamentos, entonces, bueno, eso me parece importante. Y entonces aquí viene una pregunta interesante y es sobre el uso de alternativas locales y comunitarias precisamente para la gestión de los residuos y del manejo ambiental. Porque muchas de las, pues esto me llama la atención y caigo yo ahorita en cuenta que muchas de las actuaciones, de las cosas que se pueden hacer, muchas veces incluso pueden costar, o sea, construir un protocolo, tener la asesoría de una persona o de un equipo es costoso. Entonces, no sé, ¿qué nos podrías de pronto decir sobre esto que preguntan, sobre las alternativas locales y comunitarias que sean de más bajo costo, pero que igual sirvan para la gestión de residuos y el manejo ambiental? Sí. Hombre, el tema local es perfecto, ¿no? El suministro de productos y servicios locales es una prioridad, ¿no? De forma clara y directa, por ejemplo, el transporte va a ser inferior si estos recursos naturales son del entorno, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tenga una explotación forestal alrededor de Bogotá y pueda suministrar digamos, un montaje de madera, ¿no? De recursos renovables para un montaje en el Museo del Lodo, con empresas locales o con empresas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Genial, ¿no? Se unimos el tema ambiental y el social y local. Entonces, la priorización de suministros locales yo pienso que es muy importante, ¿no? Nos ha pasado a nosotros de que en un museo del Pirineo, de la parte de montaña, ¿no? Pusimos en un pliego de condiciones técnicas que las maderas fueran sostenibles, ¿no? Y entonces no había ninguna empresa del Pirineo que, aunque lo hacían bien, estuviera certificado, ¿no? Y importamos maderas del norte de Europa. Esto es una locura, esto no puede ser. Tiene que haber un elemento de flexibilidad en este tema de priorizar recursos locales y montajes locales. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, aparentemente era positivo este requerimiento de llevar una ecoetiqueta de bosques sostenibles y fue un desastre. Pero bueno, los procesos no son tan sencillos. Claro. O nos pasó en otro concurso, ¿no? En un concurso de elementos urbanos en Barcelona, un municipio muy avanzado, también pidió que los bancos fueran con maderas certificadas y en ese momento no había ninguna empresa en el país que tuviera maderas certificadas, ¿no? Pero bueno, hay que vivir un poco y cómo haces estos pliegos de condiciones, ¿no? Y para ajustarlo a la realidad. Claro que sí, Joana. Y tenemos una última pregunta, es
si entonces existe un ejemplo de algún museo o institución cultural que ya haya aplicado la mayoría de estas mejoras, pero más importante si está documentado el proceso de alguno de alguna de estas experiencias. Sí, si museos lo han hecho, sí, hay publicaciones de museos. En el artículo que tenéis, que podréis bajar, hay muchas citas y mucha información de ejemplos, ¿no? De museos que han incorporado ya este tema, ¿no? Entonces, en montajes, para citar un tema de montajes, ¿no? Estuve el otro día visitando Caixa Forum, que es un museo, digamos, de arte, ¿no? Bueno, arte y cultura, ¿no? Y estuvo con los responsables porque ellos quieren hacer un protocolo de ecodiseño. Se quieren certificar en la ISO 14006 de ecodiseño, porque ya tienen la 14000, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Visitamos un poco lo que están haciendo. Lo que están haciendo estaba muy bien. Por ejemplo, el suelo, toda la moqueta es reutilizable, ¿no? Por ejemplo, ya estaban haciendo esto, Caixa Forum. Los paneles de las exposiciones temporales eran desmontables y fáciles de volver a pintar en función de las características de la exposición, desmontables, ¿no? El sistema eficiente de luz, ¿no? Tanto para la conservación de las piezas como para ahorro energético, ¿no? Todo el tema de información con el mínimo uso de materiales, o las pinturas que utilizaban eran pinturas ecológicas, no tóxicas. Es decir, desde los materiales del suelo, de las paredes, de las pinturas, de la luz, ya estaban incorporando todas estas acciones, ¿no? En el artículo os recomiendo que leáis el artículo, que veréis muchos ejemplos. Cuando entran entonces a la página del evento, en la página web del Museo del Oro, ahí van a encontrar los materiales de consulta, pues para que los descarguen. Está el artículo que Joan menciona, está esta presentación, la presentación de la conferencia, y está un extracto de un protocolo precisamente con algunas actuaciones o recomendaciones de manejo ambiental. Pues bueno, Joan, creo que esas eran como las preguntas más importantes. Quería agradecerte mucho pues de parte del Museo del Oro. Creo que estas pequeñas cosas igual son importantes para socializar con los equipos. Los invitamos a que hablen de esto no solamente con la sección de museografía, sino con la parte de educación, con las directivas, con las personas encargadas de las auditorías, y bueno, las personas que son visitantes también, que sepan que hay un rol también importante dentro de todas estas gestiones. No, tienes razón, Natalia, no solo son los responsables del museo, también los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo vas a ir al museo? Si vas a ir en transporte público, vas a ir en tu coche individual, ¿no? O vas a ir en el Transmilenio, digo bien, Transmilenio, el transporte, sí, el Transmilenio. Yo lo he utilizado, ¿no? Y por lo tanto, es decir, depende del transporte, ¿no? Que puedas ir. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas también pueden ayudar a reducir la huella de carbono de su visita, ¿no? Por lo tanto, los animo en este aspecto, no solo a los gestores, sino a los usuarios, ¿no? Y también todas las empresas que colaboran en los museos a su cambio de servicios, hacia unos servicios más sostenibles, tanto desde el mantenimiento y limpieza como más complejos, como pueden ser los de montajes expositivos, ¿no? Un placer siempre colaborar con vosotros. Desde el público, varias personas, que muy buena conferencia, muchísimas gracias, que mucho se podrá aplicar. Muchas gracias, gran conferencia aquí han mencionado. Entonces, pues nada, los invitamos a seguir pendientes de nuestra programación cultural. Esta conferencia igual fue grabada para las personas que no la puedan ver en directo y luego quieran socializarla con sus equipos. Entonces, quedará dentro del canal institucional de Banrep Cultural de YouTube. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Gracias. Listo.